primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, en donde leemos: sed santos, porque yo soy santo. La semana pasada nos enfocamos en la segunda parte de este versículo, en donde el Señor enfatiza su santidad como parte de su esencia. En esta ocasión, en esta oportunidad, iremos a la primera parte de este versículo, donde se nos da el llamado a ser santos. Amén. En el año de 1678, mis hermanos, el ministro puritano Juan Bunyan, escribió su famosa novela titulado El progreso del peregrino. En esta historia se cuenta el drama de un hombre llamado Cristiano. Me parece que fue muy acertado de su parte del hermano Bunyan no ponerle un nombre propio, para que tú y yo todos nos podamos sentir identificados con este personaje de una manera más cercana. Este hombre llamado Cristiano vivía en una ciudad llamada ciudad de destrucción, y él contaba con un pequeño libro el cual leía a diario, y en el desarrollo de la historia te vas dando cuenta que es la Biblia, aunque al principio no lo menciona como tal. Y este hombre es llamado a salir fuera de la ciudad de destrucción, puesto que el libro le decía que vendría un momento de juicio. Este hombre tiene que salir abandonando todo y tiene un propósito de esta salida, y su es llegar a una llamada la ciudad celestial. Durante el camino, este hombre se encuentra con grandes adversidades, pasando por el valle de la sombra de la muerte, por el pozo de la desesperación, y en fin, se va enfrentando con muchas adversidades. Otra historia es la novela llamada El maravilloso mago de Oz, no sé cuántos la recuerdan. Narra una historia un tanto similar en la que una niña del estado de Kansas, en Estados Unidos, Dorothy Hill, es llevada mediante un tornado a un lugar llamado Oz, y ella, para encontrar la salvación y regresar a su casa, le tiene que ir a un lugar llamada la ciudad Esmeralda, ¿recuerdas? Y le da una instrucción muy parecida a la que le da el Señor a Cristiano en la novela del progreso del peregrino, y que le dice que siga un sendero, le dice sigue un camino. Ese camino en la historia del mago de Oz es conocido como el camino amarillo, lo recordarás, y se le garantiza éxito en su misión siempre y cuando Dorothy se mantenga dentro de los márgenes de este camino amarillo. Hoy vamos a hablar acerca del camino de santidad. La Biblia nos dice que nosotros estamos en un caminar, en un peregrinaje, en el cual tenemos como propósito y objetivo llegar a un lugar denominado a la ciudad celestial. Y este camino nos como garantía de nuestro éxito, siempre y cuando, al igual que Dorothy, al igual que Cristiano, nos mantengamos sobre ese camino. Este camino no es un camino tangible, no es un camino que solamente conlleva actos rituales o simplemente cambiar una forma de hablar por otra. Este es un camino que se nos manifiesta en el Evangelio de Juan. Y este camino es Jesucristo, quien dijo ser el camino, la verdad y la vida. La semana pasada hablamos acerca del origen, y antes de comenzar a hablar de esto, del camino de santidad, quisiera que meditemos un poco acerca de qué es un camino, porque muchas veces lo damos tan por sentado que pensamos que cualquier ruta que uno tome es un camino. Existe una frase que dice que si tú no sabes a dónde vas, ya llegaste. No tienes por qué caminar más. Si tú no tienes claro hacia dónde te diriges, ya llegaste, no tienes que angustiarte más. Sin embargo, hermanos, veremos que un camino está compuesto por tres elementos fundamentales. Número uno es el punto de partida, ¿no? Es el origen. Eso lo vimos la semana pasada. El origen de la santidad es Dios mismo. Vimos que su persona es santa, su naturaleza es santa, Él se encuentra por encima de todas las cosas. Es necesario el atributo de Dios de la santidad de Dios en su persona para que sea Dios, un ser trascendente que está por encima de su creación y por encima de las condiciones de su creación, y por consiguiente es un atributo que es odiado por el mundo.
Además del punto de partida, un camino tiene como necesidad un punto de llegada, que es el destino. Sin estos dos, pues no hay propósito en un caminar. Y hay un tercer punto que es indispensable, mis hermanos. Y estos son los límites del camino. Porque si no tenemos límites en nuestro camino, bordes que definan este camino, podremos confundir un valle con un camino. Podríamos decir que el mundo entero es un camino. Hay esta canción famosa que escribiera Juan Manuel Serrat hace varias décadas y dice: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y eso es una forma muy poética de describir un vagabundo. Esa es una forma muy poética de definir a una persona que camina sin propósito y no tiene sentido ni un objetivo. La vida del cristiano no es este camino que se hace al andar. El camino del cristiano ha sido definido por el Señor en Jesucristo y nos ha sido dado parámetros, puntos de partida y un punto definido de llegada. Amén. La semana pasada hablamos acerca de cómo la santidad de Dios se manifiesta entre los hombres. Y vimos los primeros 3 puntos. Y dijimos que la santidad de Dios se manifiesta en sus obras y en sus juicios. También vimos que la santidad de Dios es manifiesta mediante su ley. Y terminamos hablando acerca de Jesucristo como la manifestación de la santidad de Dios, tanto en su vida como en su muerte. Hoy, con la ayuda del Señor, hablaremos acerca de la cuarta forma que queremos mostrar como una manifestación de la santidad de Dios, y esta es su iglesia. ¿Cómo es que ahora la iglesia de Jesucristo puede y debe manifestar la santidad de Dios? En primer lugar, iremos hablando de lo que podemos llamar la revelación progresiva de santidad. Todo lo que conocemos de Dios, según Romanos capítulo 1, lo conocemos porque Dios nos lo ha dado a conocer. Y comenzaremos con este punto hablando acerca de lo que la Biblia define en la teología se entiende como la revelación natural. Y es decir, lo que mismo Romanos 1 dice, que Dios, habiéndose manifestado a través de todo lo creado, Él ha manifestado su eterno poder y deidad a través de la creación. Y en el desarrollo de la revelación bíblica nos encontramos con tal vez un pequeño una primera aproximación al concepto de la santidad de Dios, y esto es el sol. Aunque tú no lo creas, el sol, hermanos, es la fuente de toda la vida. Es la fuente de toda la vida natural, la vida biológica. En nuestro planeta Tierra no sobreviviría un solo día sin la radiación, el calor que este sol nos da. Podemos decir, hermano, como usamos la ilustración la semana pasada, que ver la luz del Señor, ver su santidad es algo imposible para nosotros, para verlo de manera absoluta y completa. Dijimos, si recuerdas, que ¿cuántos de nosotros hemos visto al sol? La verdad es que ninguno de nosotros ha visto al sol. Lo que alcanzamos a percibir solamente es su resplandor, su calor, pero no hemos visto propiamente el núcleo del sol. De hecho, hoy los más grandes, más sofisticados, ¿cómo se llaman estos? Se me fue la palabra. Telescopios, ya nos dan algunas imágenes acerca de cómo el sol es en su núcleo. Sin embargo, podemos decir que no solamente usando el sol como una ilustración, como una figura de la santidad de Dios, podemos decir que no solamente el centro del sol es santo, sino que su resplandor nos habla acerca de su naturaleza. El sol, aunque es bueno y da vida, es necesario para la vida. Si nos acercamos demasiado a este sol, ten por seguro que acabará con nosotros. Es tan bueno, es tan fuerte esta energía que produce vida, que si un ser vivo como nosotros nos acercáramos demasiado al sol, seríamos consumidos.
De esta misma manera, Dios es demasiado bueno. Dios es demasiado bueno. No nos podemos acercar a Él al punto de tocarle sin ser consumidos por cuán bueno es Él, por cuán poderoso es Él. En una ocasión un predicador fue a la selva del Perú y él, tratando de explicarles a estos hombres, un hombre norteamericano que no solamente hablaba poco español, sino que se encontraba en una región donde los habitantes de allí hablaban un dialecto y su español también era muy limitado. Y él trataba de predicarles acerca de la santidad de Dios y no encontraba la palabra santo, porque en el lenguaje de esta tribu esa palabra no existía. No sabía cómo expresarles este concepto. Y en una frustración que lo llevó a buscar del Señor Espíritu Santo, mientras les hablaba, le vino una imagen a su mente que usó para expresarles a los indígenas o los aborígenes de Perú. Y él les dijo: ¿ves las estrellas? Ellas son blancas y brillan, no como tú, que es negro y opaco. Así es Dios. Cuenta este predicador que los hombres entendieron el concepto y se tiraron al piso y comenzaron a pedir que este Dios les permitiera conocerlo. Entonces, usar de repente esas ilustraciones, hermanos, pueden ayudarnos al entendimiento de Dios. Malaquías 4, versículo 2, nos hace una promesa acerca de nuestro Salvador y dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esta palabra dada por el profeta Malaquías nos acerca de la promesa del Señor Jesucristo, quien es comparado con el sol de justicia. Y 9:6 nos da a entender que este pasaje de Malaquías se refiere a Jesucristo, cuando dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Este sol del que habla Malaquías, hermanos, no es el sol que estaba en los cielos, que el profeta dice que este sol habría de nacer. Ningún hombre vio el nacimiento del sol. Cuando el hombre fue puesto en el Edén, el sol ya estaba resplandeciendo en el firmamento. Entonces, Cristo es este nacido, es este sol que habría de venir a nosotros, el diseño divino de toda ciencia, así como nosotros. Voy a cambiar el micrófono, me parece que se está yendo. Les decía, hermanos, que así como el sol que es puesto dentro de nuestro sistema solar como el centro del sistema en el cual nosotros vivimos, de la misma manera en el diseño de Dios, Cristo es el centro de toda la creación. Él es el primogénito de toda la creación, Él es el centro del universo, Él es el centro de la iglesia. Todos los tiempos, hermanos, cósmicos incluso, convergen en la persona de Jesucristo. Él es el sol de justicia, Él es el centro de la manifestación de la santidad. No es por nada que todas las civilizaciones humanas han tenido algún tipo de adoración al astro rey, al sol. Otro punto que vemos en la revelación progresiva de la santidad es que siglos después, muchos siglos después, hoy he escogido algunos puntos en la historia bíblica, mis hermanos, porque no quiero decir que la santidad de Dios ha ido creciendo. No, Dios ha sido santo y totalmente santo desde el principio. Pero han habido momentos en que a nosotros nos ha sido abierto un poquito más la revelación de quién es Dios. Es decir, se nos ha dado a conocer un poco más de lo que ha sido eternamente Él. Y en la historia bíblica nos encontramos después con otro punto, que es la zarza ardiente. ¿Recuerdas en Éxodo capítulo 3? Dice la palabra que Moisés, estando apacentando los rebaños de su suegro Yetro, se encontraba en el monte conocido como el monte Sinaí. Y en ese trabajo que él desarrollaba se encuentra con un arbusto, una zarza que se encontraba llena de fuego. Y dice la palabra que Moisés se acercó y seguramente se llenó de mucha curiosidad, tanta que
que no tuvo miedo. Él pensó que tal vez estaba consumiendo un árbol y dijo, bueno, es algo natural. Y dice la palabra que quiso acercarse para ver más de cerca. Y dice en el versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Nota, Dios no era la zarza. Dios estaba en medio de esa zarza. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Este pasaje nos muestra algunos de los elementos que encontramos en el pasaje que revisamos la semana pasada, Isaías capítulo 6, en que Moisés, al igual que los serafines que se encuentran delante del trono de Dios, tuvo que aceptar que él tenía pies. Recordamos que el simbolismo de los pies o los pies son lo que nos distingue como criaturas delante de Dios. ¿Ok? Entonces se encuentra Moisés que le dice al Señor, descálzate, es decir, reconoce tu condición. Tú eres una criatura y estás delante del Señor que es santo. Moisés, al igual que los serafines, cubre sus ojos y se llena de temor. Aquí el Señor le dice que el lugar del cual se encontraba pisando era santo. Y la pregunta aquí es, ¿cuántos metros a partir de la zarza es que ese monte era santo? ¿Cuánto sería el espectro de santidad alrededor de la zarza que santificaba ese monte? La respuesta es, hermano, que todo ese monte era santo. Todo ese monte. Y a veces, hermanos, nosotros tendemos a pensar en la santidad exclusivamente como una pureza moral, como aquel que no peca, aquel que se comporta siempre de una manera impecable, que sus acciones, que sus decisiones siempre están enfocadas en hacer el bien. Pero yo aquí hago una pregunta que nos va a ser respondida a lo largo de toda esta serie. Van a haber puntos que se van a reiterar en distintos temas. Y es, ¿qué hizo ese monte para ser santo? Si pensamos que la santidad es solamente hacer o dejar de hacer ciertas cosas, pregunto, ¿qué hizo ese monte para ser santo? ¿Cuáles fueron sus decisiones? ¿Dejó de pecar o en algún momento pecó? ¿Oraba mucho? ¿No dejaba de congregarse? ¿Qué es lo que hacía santo este monte? Lo que hacía santo ese monte es que Dios, la presencia de Dios estaba allí. Esto es algo que debemos empezar a comprender, hermanos, porque en esta serie se va a estar repitiendo esto y debe entrarnos en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese monte era santo porque la presencia de Dios estaba allí. No dependía de lo que hiciera o dejara de hacer ese monte en primera instancia. Más adelante nos encontramos que Moisés, después de que es llamado, va, se enfrenta a Faraón, el pueblo de Israel es liberado, y Moisés sale en este peregrinaje, el Éxodo, y se encuentra con otro lugar donde se manifiesta nuevamente la santidad de Dios. Y es de nuevo el monte Sinaí. El monte Sinaí. En Éxodo capítulo 19, del 5 a 6 leemos: Ahora, pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El llamado del pueblo de Israel, el llamado que Dios le había hecho, era ser un pueblo distinto, un pueblo que fuera para él solamente, un pueblo que se comportara de una manera diferente y se distinguiera de todos los demás pueblos. Por esto que el Señor, en este capítulo, versículo 19 y versículo 20,
es cuando él revela cómo es que quiere que este pueblo sea santo. En Éxodo 19, del 10 al 15, leemos: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, es decir, todo el derredor del monte Sinaí sería un límite para el pueblo, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. En este pasaje, mis hermanos, nosotros nos damos cuenta más adelante en el capítulo 24 de este mismo libro, que este monte era un lugar reservado para Dios tener una comunión especial. Era un lugar que Dios había apartado. Ahora ya se ve más claramente que lo único que era santo en ese monte no era la zarza, sino que el monte completo era santo. Pero en este pasaje, en el capítulo 24 del Éxodo, se ve que el Señor les da la instrucción solamente a unos cuantos hombres, a 74 para ser precisos, de poder traspasar los límites que el pueblo en general tenía. Estos hombres fueron Moisés, su hermano Aarón como el sumo sacerdote, y Nadab y Abiú, también príncipes de Israel. Además de los 70 ancianos que el Señor había escogido para servir a Israel. Estos 74 hombres tenían la oportunidad de subir y traspasar los límites del monte, pero llegó un momento en que el Señor le dijo: alto, hasta aquí van a llegar, ahora solamente tú, Moisés, vas a subir a la punta donde tú y yo tendremos un encuentro cara a cara. Dice la palabra, regresando a Éxodo capítulo 20, del 18 al 21, que cuando Moisés subió a esta audiencia especial y secreta con el Señor, dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron lejos. Esta es la manifestación de lo que dijimos al principio del sol. Por muy hermoso que sea el sol, entre más te acerques, hermano, vas a tener el impulso de alejarte. Lo mismo que hizo Isaías cuando vio al Señor en su trono: ay de mí. Lo mismo que hizo Pedro cuando se acercó al Señor resucitado y dijo: aléjate de mí, porque sentía que esta santidad podía acabar con su vida. De la misma manera, el pueblo de Israel, ante esta escena tan terrorífica, hermanos, no solo impactante, sino terrorífica, en el monte, truenos, humo, una situación, hermanos, que los llenó de temor, relámpagos, estruendos. Dijeron entonces a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Fíjate cuál era el temor de Dios que tenía el pueblo de Israel ante esa manifestación tan poderosa de quién es Él, de su santidad. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probarnos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Fíjate qué tremendo pasaje. Nos parece hasta contradictorio. Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Existe un concepto, hermanos, que los reformadores mostraron y enseñaron, que fue el Dios escondido, el Dios que se esconde. Y en este pasaje, hermanos, podemos observar que este escondimiento de Dios no era un escondimiento mezquino, sino que el Señor los estaba guardando del poder de su santidad.
Si el Señor se hubiese mostrado de manera abierta y completa, seguramente los hubiera aniquilado a todos. Tuvo que irse a un lugar oculto, a un lugar oscuro, al que solamente su elegido, solamente su escogido podía tener acceso. Nosotros vemos claramente que Moisés en el Antiguo Testamento, junto con José y David, son los tipos y figuras más poderosos del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Moisés en este momento está diciendo, o el Señor a través de Moisés, que solamente él podía entrar a su santidad, está hablando: solamente mi ungido, solamente mi elegido podrá tener acceso hasta la intimidad de la santidad de Dios. Y esto nos comienza a revelar un poco más acerca de la santidad progresiva de Dios. Ya no solamente estaba en el sol a lo distante, ya no solamente lo vio un hombre, Moisés, en la zarza, ahora todo el pueblo era testigo de la manifestación del santo Dios en un monte, y veía que solamente habría uno que podría acceder al monte de Dios y vivir para contarlo. Solamente había uno que podía llegar al lugar donde Dios se encontraba manifestándose y vivir para contarlo. Aunque no fue completa la figura de Moisés, puesto que él pidió ver el rostro de Dios. Tú lo sabes, y el Señor le dijo: no lo puedes ver, te mataría, Moisés. Moisés no era más que una figura de Cristo, pero no era Cristo. Más adelante, hermanos, más adelante en la revelación bíblica de la santidad de Dios, nos encontramos con el templo. El templo. Y es interesantísimo estudiar el templo, porque encontramos con que Dios escoge manifestarse de manera muy reiterativa y clara en los montes. De hecho, el jardín del Edén se encontraba en un monte, y este funcionaba como un templo en el que el Edén era el lugar santísimo, el jardín, el huerto del Edén, el huerto que estaba en Edén era el lugar santísimo, y el Edén, el lugar santo, y la tierra, el atrio. Después Dios se manifiesta en el Sinaí, y después el Señor primero prefigura en el tabernáculo del desierto lo que sería su templo, pero el templo es establecido igualmente sobre un monte. En este templo se encontraba un lugar conocido como el lugar santísimo, el Santo Santorum, decían los antiguos. Este lugar era un lugar inaccesible, al igual que lo fue la oscuridad del monte Sinaí. El lugar santísimo era un lugar inaccesible para el común del pueblo. Solamente el sumo sacerdote una vez al año podía ingresar a este lugar, al lugar donde el trono de Dios se encontraba, que era el arca de la alianza, donde Dios se sentaba y manifestaba su poder y su presencia, su cuidado de su pueblo, para proteger al hombre de acercarse a esta poderosa manifestación de la santidad de Dios. El Señor nos dio, o le dio a Israel, todo un libro llamado el libro de Levítico, en donde vienen todos los lineamientos para poder tener contacto con el Dios santo que se manifestaba en el templo. He sabido, y hablando acerca de la pureza moral, mis hermanos, no había un hombre que pudiera tener la pureza moral como para acceder a la santidad de Dios. No había ni uno solo, y sigue sin haberlo hasta hoy, dentro de nosotros los creados. Es por eso que el libro de Levítico nos muestra un tipo de pureza que Dios estableció para que el hombre pudiera relacionarse con Dios, y esta es llamada la pureza ritual. La pureza ritual. ¿Y a qué se refiere esto? Todo el libro de Levítico, hermanos, tendremos que explicarlo completo. Te invito a que lo leas, y leas este libro con los lentes de la santidad de Dios, de lo que Dios ha establecido como protección a nosotros para acercarnos a Él. El libro de Levítico establece ciertos actos rituales, lavamientos, ropajes, en fin, infinidad de cosas, conductas que el sacerdote del Levítico debía cumplir para poderse acercar a Dios. Era responsabilidad del sacerdote
cumplir con los actos de la pureza ritual para poder acceder al lugar santo y al lugar santísimo para ofrecer adoración a Jehová y suplicar por la expiación o el cubrir los pecados del pueblo y los suyos. Desde Segunda de Crónicas 8, en el tabernáculo, en la tienda que estableció David, este lugar fue considerado un lugar santo, porque la presencia de Dios habitaba en ese lugar, al igual que en la zarza, al igual que en Sinaí. El templo no tuvo ninguna conducta previa, no evitó de hacer ciertas cosas, ni hizo algunas otras para ser santo. Fue que Dios escogió ese lugar para manifestarse, lo que santificó a todos y cada uno de estos elementos. Allí aparecen varios textos, hermano, por pausión del tiempo. Solamente estoy mencionando algunas, pero si tú tienes allí el detalle de tomar una foto o apuntar, podrás encontrar más de lo que yo te pueda decir. Ahorita tenemos que llegar a donde queremos llegar en esta segunda sesión de este tema. Entonces el templo desde siempre fue un lugar que fue identificado con la santidad de Dios. El templo del Señor. Más adelante, hermanos, después del establecimiento del templo y todo esto, llegamos al profeta Isaías, en el que en el capítulo 6 nos encontramos con el llamado que Dios hace. Lo vimos la semana pasada, pero hoy lo vamos a recordar un poco. Y quiero que te acuerdes que Isaías dice que tuvo esta visión en la cual vio a Dios sentado en su trono y que las orlas de su manto, las orlas del manto que representan la soberanía y la majestuosidad del rey, llenaban todo el templo. De nuevo, Isaías tiene por visión el templo. El templo de Dios era entendido como el lugar de la santidad de Dios. El templo que vio Isaías no fue otro más que el templo que estaba en el monte, el templo de Jerusalén. Y Jehová Dios sentado sobre ese templo en un trono, y su manto cubría el trono, dejando ver que era la presencia de Dios, su soberanía y su gloria lo que santificaba este templo. Es muy interesante que él vea a estos seres, los serafines, ya sabes, con 3 pares de alas. Y entonces, ante la revelación de la santidad, Isaías se llena de temor y dice: ay de mí, que soy un hombre muerto, porque he visto a Jehová. Soy un hombre de labios impuros, que habita en un pueblo de hombres de labios impuros. Ay de mí, moriré. Y ante esta declaración de sentirse la más vil de las cucarachas y el ser más despreciable sobre la tierra, aunque Isaías era un hombre santo, era un hombre justo, el Señor no le dijo: no digas eso, tú vales mucho, de hecho te necesito para hacer esta obra. Como hay muchos predican, Dios te necesita, Dios te está buscando, Dios te está esperando, porque si tú no haces lo que Él quiere que tú hagas, Él no podrá cumplir su voluntad. No, amén. Lo que dije no es verdad. Dios hará su voluntad con o sin nosotros, porque Él no depende de nosotros. La reacción en ese escenario en que él se siente miserable, Dios no le dijo: no es cierto, no seas tan duro contigo mismo, si tienes algunos detalles que mejorar. No, hubo un silencio de Dios. Lo único que sucedió es que este serafín, este ser alado, con unas tenazas toma del altar del templo. Ten en mente que es el templo de Jerusalén. Con unas tenazas toma un carbón encendido y después dice que lo toma en su mano. Qué interesante que este ser que podía sostener este carbón con su mano, tú lee el pasaje a detalle, lo llevaba en su mano, pero el altar lo tuvo que tomar con pinzas. ¿Por qué? Porque el altar es santo. No podía atreverse, aunque él podía sostener el carbón, no podía atreverse a meter su mano. Tuvo que hacerlo con unas pinzas, no para protegerse del carbón, sino para protegerse de la santidad de Dios. Toma el carbón y dice que se acerca y quema los labios
de Isaías. Y dice el versículo 6 y 8 del capítulo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto te tocó, tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Démonos cuenta cómo la reacción del Señor ante la realidad de la condición pecadora e indigna de Isaías fue limpiarlo de su pecado, fue quitar su culpa. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Notemos que la respuesta de Isaías fue después de que Dios purificara sus labios y quitara su culpa. La santidad de Dios purificó a Isaías. El contacto con lo que es santo de Dios le purificó. Lo natural, hermano, lo que nosotros conocemos es que si tú pones dos cosas, una cosa pura y una cosa impura, ¿qué es lo que va a suceder? En términos naturales, tenemos un dicho que una manzana podrida pudre toda la canasta, porque lo natural es que lo contaminado, lo impuro, contamine a lo demás. Eso es lo natural, eso es lo normal. Pero solo Dios, que es purísimo, al entrar en contacto con lo que es impuro, no es contaminado, sino que su pureza es tan profunda que santifica y purifica todo aquello que toca, mis hermanos. Esto nos debe hacer llenarnos de gozo, de alegría y de temor ante el Señor. Su pureza es tal que aunque tuviera contacto con el más vil de los pecados, nunca sería contaminado, sino que ese pecado sería santificado, sería purificado. Por eso nosotros, hermanos, debemos aferrarnos a la cruz de Cristo, debemos buscar al Señor y buscar tocar su corazón, buscar tocar su santidad con todo el respeto y a través de los medios que Él nos ha dado. Porque así como para el sacerdote levítico le fue dado un método de acercamiento, a nosotros también nos ha sido dado otro. Isaías no fue destruido por la santidad de Dios, sino que fue transformado, fue purificado y fue constituido profeta de Jehová, profeta del Mesías. Aquel que viera al siervo sufriente, aquel que revelara al príncipe Mesías que moriría colgado de un madero. Nosotros por naturaleza, mis hermanos, no somos aptos para acercarnos a la santidad de Dios. No podemos, seríamos destruidos. Es por esto que, como vemos en este pasaje y en uno que vamos a ver adelante, nosotros requerimos de un agente purificador o un agente santificador. Necesitamos algo que nos capacite para poder acceder a este Dios santo. En este caso, en Isaías, ese agente purificador o santificador fue el carbón del altar del Señor. 200 años aproximadamente después, el profeta Ezequiel tiene otra visión. Tiene una visión en Ezequiel 47. Dice la palabra: igualmente él estaba viendo el templo, él se encontraba viendo la casa de Dios. Y dice la palabra que, para no leer todos el pasaje, pero es del 47, del 1 al 12, dice la palabra que él comenzó a ver que empezaron a salir gotas de agua de la puerta frontal del templo, de la casa. Y esas gotas comenzaron a salir y comenzó a formarse un río. Y este río comenzó a hacerse ancho y abundante e impetuoso y comenzó a correr y empezó a correr por el desierto. Y dice la visión de Ezequiel que él veía que donde tocaba esta agua, por donde pasaba, iban levantándose verde vegetación y árboles frutales. Y todo lo que tocaba era vivificado y empezaba a dar fruto y vida abundante. Y este río seguía su causa hasta que llegaba al mar grande o al grande mar, que habla Ezequiel, así lo llama, como el mar grande, pero es no otro más que el mar muerto. Y dice que al llegar este río de Dios al mar muerto le dio vida. Y toda clase de peces y de vida marina empezó a verse en este mar que es caracterizado por estar muerto por su alta salinidad. Aquí
En Ezequiel vemos cómo la promesa del Señor es ahora no que solamente Dios se manifestaría en un templo físico y que todo aquel que quisiera tener acceso a la santidad debía acudir ahí, y aún así no todos tendrían acceso, sino solamente un hombre escogido o especial una vez al año. En esta visión el Señor está diciendo que de este templo inaccesible en un tiempo para todos los hombres ahora saldría un río poderoso que comunicaría los beneficios del Dios Santo. Ahora este río correría por las sequedades, correría por los desiertos, iría produciendo vida abundante en todo lo que este río tocara. No sé si a ti te llena de gozo esto, porque la santidad de Dios corre como un río poderoso. Aleluya. Incluso lo que se encontraba muerto, como el mar, tendría vida. Tendría vida. Por eso el Salmo dice que aún los ancianos reverdecerán, porque no depende de nuestra condición la capacidad de fructificar en santidad. Es el río de Dios lo que nos comunica su santidad, su vida. Al final del capítulo 11 y 12 dice: y junto al río, en la ribera, uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán. ¿Te recuerdas? ¿No te parece esto cuando habla el Señor de que Él es nuestro pastor, que nos pastorea junto a corrientes de agua? Cuando dice que el que está plantado junto a corrientes de ríos es como el árbol que su hoja no cae y da fruto a su tiempo, es este río. Este río no es la iglesia, es la santidad de Dios, es quien es Dios. Dice: toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Esta es la razón por la cual el creyente, el cristiano, puede dar fruto, puede tener vida, porque está comunicado a Dios, con Dios, que sus aguas salen del tabernáculo, salen del templo, salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Mis hermanos, esto es lo que mantendrá fuerte y saludable una iglesia: estar vinculados a la santidad de Dios, conocer al Dios Santo, conocer quién es Dios, temer su nombre y beber del agua de vida eterna. El Salmo 46, del 4 al 5 dice: del río sus corrientes alegrarán la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. Como este río, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Aquí la santidad sale del santuario como un río que da vida y purifica todo lo que toca a su paso. Este río es el agente santificador y purificador que en Ezequiel vemos. Nos empieza a mostrar: hey, tú no puedes ser santo por tus propios medios. Necesitas un agente externo a ti que te comunique esta santidad. La semana pasada hablamos que el atributo de la santidad de Dios es un atributo comunicable. Pero ¿cómo se comunica a nosotros? ¿Mediante sueños, interpretaciones personales? ¿Mediante azotes al cuerpo? ¿Mediante ayunos interminables? No, es comunicado por Dios mismo. Dios mismo, a través de este río de Dios. Estas visiones anuncian el camino misericordioso de la santidad. El camino misericordioso de la santidad. Después, más adelante, siglos después, nuevamente aparece la máxima revelación de la santidad de Dios, y este es nuestro Señor Jesucristo. Él es la máxima revelación visible, tangible de la santidad de Dios. Hasta ese momento, mis hermanos, la santidad estaba mal entendida, la justicia estaba mal entendida por los hombres, los religiosos de la época. Ahí te puse unos detalles. La palabra fariseo viene de un latín fariseus, que es una palabra hebrea que es perushín, que significa apartado, consagrado. Los fariseos se arrogaban la manifestación de la santidad entre los hombres. El fariseo creía ser la manifestación del Dios Santo. Pensaban que ellos con sus filactelias, pensaban que ellos con sus mantos, pensaban que ellas con sus oraciones en las esquinas de la calle
mostraban a los hombres la santidad de Dios. Por otro lado, otra secta, los saduceos, viene del griego saducaios, que significa partidarios de la justicia. Los fariseos creían, por un lado, revelar la santidad de Dios, ponerse como un parámetro de santidad. Por otro lado, los saduceos decían: nosotros manifestamos la justicia de Dios. Por eso el Señor tuvo especial énfasis con estos hombres, con estas sectas. Ay de ustedes, fariseos. Los saduceos también tuvo conflictos con ellos. ¿Por qué? Mateo 26, 16 al 24 dice: ay de vosotros, guías ciegos, hablando a los fariseos, que decís: si alguno jura por el templo. Y veamos aquí en este pasaje, hermanos, no solamente es una crítica a los fariseos, sino que nos está hablando de quién es el que santifica y dónde está la santidad, porque empieza el Señor a hablar del templo y debemos comprender que cuando un judío hablaba del templo, pensaba en la santidad, pensaba en la naturaleza de Dios. No pensaba como nosotros solamente en el lugar donde voy a ver con mis amigos y a tener un tiempo donde me expreso como yo quiero. Y si yo tengo ganas de hoy de echar unos cohetes en el templo, y si tengo ganas de no sé, de cualquier cosa, yo lo voy a hacer. No, el judío tenía en claro, el templo es donde Dios está y Dios es santo. Y ve cómo el Señor comienza a corregir su teología respecto a la santidad y dice: si alguno jura por el templo, no es nada. Los fariseos decían eso: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? ¿Ok? Entonces estamos viendo el oro o el templo. También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Aquí el Señor les está dejando ver que la santidad del Señor no estaba en el templo porque fuera el templo, ni siquiera en el altar porque tuviera ofrendas, sino que la santidad de este lugar residía en quien habitaba ese lugar. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Amén. ¿Te das cuenta cómo todo, incluso lo saca del templo y habla de la vida natural? Todo se trata de Dios y de quién es Él. No se trata de quiénes somos nosotros y cómo queremos relacionarnos con Él, sino cómo Él ha decidido, legislado y decretado que el hombre ha de relacionarse con Él. Es Él el centro. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Era necesario hacer esto? Era necesario hacer esto, es decir, la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello, es decir, el diezmo. Guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Aquí el Señor Jesús comienza a ampliar más en la revelación de qué es la santidad y dice: hey, ok, muy padre el templo, hermoso el templo, pero no se trata del templo. Se trata de quien lo habita. Es por eso que el Señor Jesús no tuvo problema en profetizar que ese templo sería destruido y no quedaría piedra sobre piedra, porque ese templo no es la santidad de Dios. Ese templo no es la santidad de Dios, ni mucho menos los fariseos. Ya no era necesario ese templo. ¿Sabes por qué? Porque ya Jesús, la santidad y la justicia estaba entre nosotros. Dice la palabra en el Evangelio de Juan que Él habitó entre nosotros, Él tabernaculizó, Él se hizo el templo de Dios. Él es el templo de Dios. Jesucristo es el carbón encendido que vimos en Isaías. Jesucristo es el río de Dios que sale del templo. Él es el agente de purificación para todos los que creen en Él.
En ese momento dijo: el que cree en mí tendrá perdón de pecados, será purificado como lo fue Isaías, será vuelto a la vida como lo fue el mar muerto. El que cree en mí, él es el agente de purificación. Por eso no lo soportaban, hermano, e intentaban encontrar injusticia en él, intentaban verlo como un hombre impuro. Jesucristo, hermanos, dijimos que en Levítico se dieron todas las ordenanzas e instrucciones para que un sacerdote fuera encontrado ritualmente puro, que pudiera oficiar delante de Dios. Ya que no había ninguno que cumpliera con la pureza moral, trataban de cuidar la pureza ritual. Pero ¿sabes algo? Jesucristo violó todas esas ordenanzas. Nos encontramos en Lucas 5:12-16 que Jesucristo tocó a un leproso. ¿Y qué sucedió? ¿Se le pegó la lepra? No, porque Él es el agente purificador del Padre, el agente purificador de Dios. ¿Y qué sucedió? El leproso fue sanado. En Lucas 8:46-47, Jesucristo fue tocado por una mujer de flujo. Tú sabes que una mujer que se encontraba en su periodo menstrual era considerada impura. Debía alejarse de la población general, debía aislarse del pueblo para no contaminarlos en esta pureza ritual. Sobre todo los sacerdotes se alejaban de todos, porque si tenían contacto con una mujer en esta condición o en este periodo, su pureza ritual era contaminada y no podían oficiar delante de Dios. Pero Jesucristo fue tocado por esta mujer. ¿Y qué sucedió? La limpió, fue salvada, fue limpiada de su flujo. Ella se encontraba, hermano, como tú y como yo. Tú y yo éramos esta mujer de flujo todo el tiempo impuros. Todo el tiempo impuros. No teníamos derecho a acercarnos a nada santo. Nuestra impureza estaba fluyendo de nosotros constantemente, pero es Cristo quien nos ha purificado. En Marcos 8:58 nos encontramos que Jesucristo resucita a una niña. ¿La recuerdas? La hija de Jairo. Jesús tocó muerto, algo prohibido para el sacerdote. Jesús toca a un muerto, dice que la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Y esta niña vino a la vida. Hermano, no sé si te está bendiciendo ver a Jesús así. Él es la santidad de Dios. Él es el purísimo del Padre que no pudo ser contaminado jamás. Jamás tocó un muerto y Él siguió oficiando para siempre según como el orden de Melquisedec. Él es el sacerdote para siempre. El único sumo sacerdote eterno es Él. Y pese a que tocó muerto, pese a que tocó leproso, pese a que fue tocado por una mujer con flujo de sangre, no fue contaminado en lo más mínimo. En Marcos 3:1-5 vemos que Jesús sana en la sinagoga a un hombre que tenía la mano seca y era un día de reposo, un día santificado, un día apartado en el cual todo el pueblo mostraba la santidad de Dios. Pero Jesús se da el lujo de sanar y de hacer la obra del Padre en ese día. ¿Por qué? Porque Él es el día de reposo, porque Él es el reposo de Dios. Él no necesita un día de reposo para manifestar la santidad de Dios. Él es el santo de Jehová. En Juan 4, el Señor Jesucristo se encuentra con una mujer en Samaria. ¿La recuerdas? La samaritana. Era una mujer despreciada. 5 maridos había tenido y el sexto tampoco era su marido. Y el Señor tuvo un diálogo con ella. Hasta sus discípulos se escandalizaron de verlo. No, maestro, te vas a contaminar. Maestro, ¿cómo hablas con una mujer impura? No, Él es el purísimo de Dios. Él es el agente de nuestra santificación. En Lucas 7, acaba de señalar que el pasaje nos deja ver cómo incluso a nivel social esta mujer fue reivindicada. Porque en esa época, en esa cultura, el testimonio de una mujer no era considerado como valioso. Y menos el de esta mujer, que salía al mediodía al pozo cuando no había nadie, porque no quería que nadie la viera. No quería estar cerca de nadie porque seguramente la repudiaban. Y dice la palabra que al final de ese pasaje, que los hombres de Samaria dijeron: ahora creemos no solamente por tu dicho, sino porque hemos visto.
Quiere decir que la voz de esta mujer fue escuchada a partir de ese momento. Muy seguramente, y no lo dice la palabra, pero yo creo con todo mi corazón que esta mujer no fue repudiada más. La sociedad no la desestimó más. Fue la que se encontró con el Mesías. Fue la que les presentó a Cristo. Y su pasado fue borrado. Y ahora no era la mujer de los 6 maridos. Ahora era la mujer que se encontró con el Cristo en el pozo de Jacob. En Lucas 7, del 36 al 48, el Señor Jesucristo está en la casa de Simón el fariseo. Se encuentra con una mujer pecadora que le enjuaga sus pies con sus lágrimas y lo perfume rompiendo una botella de alabastro. Y dice la palabra que los que estaban allá a su alrededor se escandalizaron, pero dicen algo muy particular. Dicen, si este fuera el Hijo de Dios, sabría quién es quien lo toca. Jesús fue tocado por una pecadora y todos pensaron que él debía cuidarse de ser tocado por una pecadora, pero él se dejó tocar por ella. ¿Para qué? ¿Para ser contaminado? No, sino para que ella fuera purificada. Alabado sea el nombre del Señor. Ay, hermano, me dan ganas de cantar. Me ha tocado. Sí, me ha tocado. El Señor nos ha tocado. Nuestro oprobio ha sido quitado. Nuestra culpa ha sido quitada. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. A Jesús le acusaron en muchas ocasiones de comer con prostitutas, de comer con recaudadores de impuestos, porque pensaban, no es posible que se contamine de esa manera. No sabían quién era Él, el santo, el que es impecable. No puede ser contaminado. Así que, hermano, cuando pequemos, Él es santo, pero no temas en acercarte a Él. Mira, hermano, lo que te voy a decir. Si acabas de pecar aquí y aún tienes tus manos batidas de tu pecado, corre a Cristo en ese instante y dile, Señor, confía. Tú no vas a contaminar a Cristo. Lo que va a suceder es que te va a limpiar, pero corramos al Señor. A veces dejamos enfriar nuestro pecado, dejamos que se macere en nuestras manos y pensamos que debemos pasar un tiempo como de flagelo para merecer el perdón de Dios. Nunca lo merecimos ni lo mereceremos si no fuera por Él. Corramos a Cristo pronto. Él es fiel y justo para perdonarnos y Él es santo para purificarnos. Primera carta de Juan, Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Es la sangre del Santo de Jehová lo único que puede limpiar el pecado del mundo. Por eso, después de que Jesucristo fue crucificado, casualmente en la historia de Israel cesaron los sacrificios de corderos. El ángel de Dios vino a manifestarse a los pastores. ¿Te acuerdas? A los pastores de Belén. En esa región se criaban los corderos para el sacrificio, y lo que le fue a decir el ángel, hey, ya se quedaron sin trabajo, ya no hacen falta más corderos pascuales, animales para expiar los pecados. Ya nació el Cordero de Dios, el que los quita de una vez y para siempre. Ya no es necesario sacrificio de animales. Y en esta revelación progresiva, el Señor Jesús se manifiesta como el santo y el justo de Dios. Pero asciende. Y es importante subrayar que Él dejó 2 cosas sobre la tierra. O no 2 cosas, dejó 2 representantes, un sustituto y un representante. Dijo el Señor Jesús, no los dejaré huérfanos, sino que les dejará el Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad.
Jesucristo es el agente purificador de Isaías, el de Ezequiel. Jesucristo es Dios. Debemos entender, hermano, que cuando hablamos específicamente de alguna de las tres personas, también estamos hablando de los tres al mismo tiempo, porque la obra es trina. No podemos separarlos. Las personas de la Trinidad son distinguibles en funciones, en acciones, pero no podemos dividirlos uno del otro. Cristo así, y deja al Espíritu Santo. Él dijo: yo les enviaré al Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre para que envíe el Espíritu Santo. Pero también dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Entonces, ¿a cuál de los dos pasajes le hacemos caso? Los dos, hermano. Jesucristo dice: yo volveré a vosotros en el Espíritu Santo. Nos deja el Espíritu Santo, pero también nos deja a un representante visible, que es la iglesia, que somos tú y yo. Entonces el camino de la santidad comienza en Dios y se comienza a revelar progresivamente a lo largo de la Escritura. Tiene un clímax, una cúspide en Jesucristo, pero no termina ahí, hay una continuidad. Primeramente con su sustituto, el único y verdadero vicario de Cristo, el Espíritu Santo. No estos viejitos que se mueren cada cierto año y tienen que votar entre hombres para que entonces Dios sea representado. Yo pregunto, cuando un papa muere y se escoge el otro, entonces ahí en ese tiempo Dios no está en la tierra. Dios se ha olvidado de sus promesas. No es así. El único vicario de Cristo es el Espíritu Santo y lo deja, pero también deja un representante físico, que es su iglesia. La iglesia es la morada en la cual Dios habita por su Espíritu Santo. Ahora la iglesia, mis hermanos, en Cristo Jesús es el tercer templo. El templo que el Señor dijo: yo levantaré este templo en 3 días. El mismo pasaje dice, y se refería a su cuerpo en la resurrección. No sé por qué muchos aún seguimos esperando un templo en Jerusalén. Si el Señor Jesucristo ya dijo que Él levantaría el tercer templo, y ese tercer templo es su cuerpo. ¿Y quién es su pueblo? ¿Quién es su cuerpo? La iglesia. Nosotros somos el tercer templo místico de Jesucristo que se está levantando y se está edificando para que el verdadero culto a Dios sea manifestado. Esta figura del templo, del tabernáculo en el desierto, del templo en Jerusalén en el monte, es ahora manifiesto en la iglesia. Nosotros debemos ser también un reflejo, hermano. Y de nuevo, ten en mente el pensamiento judío. ¿Qué pensaba la población cuando pensaba en el templo? Santidad. Ahí está la santidad de Dios. Ahora, ¿qué piensa nuestra nación cuando piensa en nosotros, su iglesia? Y aquí viene, hermanos, el flagelo y la vara sobre nuestras espaldas, que mientras estudiaba yo sentí y ahora quiero compartir contigo. ¿Será que el mundo piensa en un Dios santo cuando nos ve como iglesia? ¿Será que Dios piensa en un Dios santo cuando nos relacionamos con Él? Cuando predicamos su nombre, que es santo. Recuerda que Dios no dice en su palabra que su nombre sea sanador. Acá hay un nombre que significa Jehová sana. Él es santo. Hebreos 10, del 19 al 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ya no es más esta oscuridad que estaba en el monte Sinaí, a la que solo Moisés entraba. Ahora todos, por la sangre de Jesucristo, que es nuestro agente purificador, es nuestro agente santificador, que nos permite cumplir con la pureza necesaria para acceder a su santidad. Dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Fíjate, hermano, qué tan santo es Dios. Cuando la palabra habla en el hombre de su carne, habla de su pecaminosidad. Cuando nosotros hablamos de nuestra carne, hablamos de nuestra impureza. Pero este pasaje dice que es por la carne de Cristo partida que tenemos acceso, porque su carne es santidad, porque su cuerpo es santidad. Hermanos, qué regalo tenemos en la Santa Cena, mis hermanos. Acceso a la santidad de Dios. Hermanos, la carne de Cristo
Es santidad. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿A través de quién? De la gente de nuestra purificación. Cristo y el Espíritu Santo. Cristo y el Espíritu Santo. Hablar de Cristo en la obra de santificación es hablar del Espíritu Santo, y hablar del Espíritu Santo es hablar de Cristo, porque los dos son Dios, son indivisibles, son inseparables. Los tres son la unidad perfecta que no entendemos. Dejemos de tratar de estudiar a Dios con nuestra mente. Esto nos muestra, hermano, que Dios es quien se ha acercado a nosotros para santificarnos. Fue Dios el que creó el sol, imagen de su santidad. Fue Dios el que levantó la zarza ardiendo. Fue Dios el que le dio la visión a Isaías, el que le dio la visión a Ezequiel. Fue Dios el que manifestó el templo, levantó y dio medidas y características. Fue Dios el que se encarnó en Jesucristo y se tabernaculizó entre nosotros para mostrar su santidad. Fue Dios el que nos hizo a nosotros su iglesia para mostrar su santidad. Él es el que nos purifica y nos santifica. Dios se acercó a nosotros porque nosotros no podíamos ser como Él es. Jamás podríamos tener la capacidad de acercarnos a Él, y mucho menos de ser tocados por su mano de gracia. Pero ¿cuál es el camino de la santidad? Ahí se ha revelado, pero ahora a partir de la iglesia, ¿cuál es el camino de la santidad que la iglesia debe caminar por medio de la doble acción de Cristo y el Espíritu Santo? Primera Pedro 2:9 dice que somos nación santa, pero dice lo siguiente: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? La santidad tiene un propósito, hermanos. Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a su luz admirable. Pregunto, ¿cuáles son las virtudes de Dios? ¿Cuáles son las virtudes de Dios? ¿Cómo podríamos describir a Dios? Cuando tú describes a una persona, dices, mira, pues es alto, cabello castaño, tiene un lunar, tiene ojos cafés, tiene tez medio morenito, en fin. Esas son las virtudes, las características. ¿Cómo definimos a Dios? ¿Cómo podemos anunciar estas virtudes? Son sus atributos, hermano. Es anunciar su ley, porque ya vimos que su santidad se manifiesta en su persona, sus atributos, a través de su santa ley, a través de sus obras, a través de sus juicios, a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo y a través de su iglesia. Estas son las virtudes que debemos transmitir a la gente para que conozcan al Dios Santo. Ahora, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Cómo la iglesia puede mostrar la santidad de Dios? ¿Cómo debe mostrar la santidad de Dios? Primer punto, a través de la adoración, hermano. La santidad de Dios debe afectar nuestra forma de adorar, hermanos. La santidad de Dios debe ser celebrada en nuestra adoración. El Salmo 99:5 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Él es santo, hermanos. Nuestra adoración debe estar motivada de manera inicial y primera en quién es Él, en lo glorioso de su santidad, en lo distinto de su ser, en lo elevado de su existencia, mis hermanos. Él es santo. La iglesia debe acercarse a Dios con una preparación. No podemos llegar así nada más. No es posible, no debemos llegar a Dios con manos vacías. Nosotros como latinos, hermano, estamos tan acostumbrados a acercarnos a los más grandes que nosotros solamente para pedir. Y tenemos que sacarnos esa cultura. Yo sé que de quién vamos a pedir sino a Dios, por supuesto. Pero tenemos que venir, hermanos, con adoración, con reconocimiento. Cuando la palabra de Dios nos dice que santifiquemos su nombre, no es que nosotros podamos sumar de santidad, ni que lo podamos hacer más santo. Cuando dice que santifiquemos su nombre, nos está diciendo que reconozcamos que Él es santo, que declaremos que Él es santo, que cantemos que Él es santo.
que Él es distinto. Y recuerdas, la semana pasada dijimos que la santidad es el resplandor de la perfección de sus atributos. Entonces, declarar la santidad de Dios es también declarar que Él es bueno, que Él es justo, que Él es poderoso, que Él es misericordioso, que Él es omnisciente, que está en todo lugar, que Él nos escucha. Pero hacerlo de manera superlativa, es decir, Él es el máximo exponente de cada uno de estos distintivos de su ser. Éxodo 3:5, el Señor le dijo a Moisés, y dijo Dios: no te acerques, quita tu calzado. Moisés tuvo que hacer algo para acercarse, pero eso algo no lo santificó. Lo que lo santifica a uno, ya lo dijimos, es Dios mismo. Pero debemos nosotros prepararnos para acercarnos a Dios, para tener comunión con Él. En la Biblia también a los líderes de adoración se les exigían requerimientos y tareas especiales. Pero ahora esos eran los sacerdotes del antiguo pacto, y tú puedes estar pensando, está hablando de los músicos y los predicadores. No, acabamos de leer que nosotros somos, ¿qué? Real sacerdocio. Todos y cada uno de nosotros ahora tenemos un llamado al sacerdocio para podernos acercar a este Dios santo. Por eso todos los creyentes deberíamos estudiar el libro de Levítico, no como ese libro que nos da flojera. Eso era para los antiguos, hermano. Tú eres real sacerdocio. Habían tareas especiales y requerimientos para los sacerdotes, los levitas, para el sumo sacerdote, incluso para la familia de los sacerdotes. Hermanos, la santidad de Dios debe verse en su pueblo. Debe verse en su pueblo. Ya leímos Hebreos 10. Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificaron los corazones de mala conciencia y lavaron los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Hermanos, aquí el pasaje nos habla que una forma de manifestar de manera práctica la santidad es el amor, las buenas obras, no dejando de congregarnos y exhortándonos, animándonos a caminar este camino de la santidad. Hermano, lamentablemente a veces parece que la iglesia está más dedicada y orgullosa y se esfuerza más en mostrar al mundo los beneficios que ha recibido que demostrar la santidad del Dios que le ha dado todo. A veces la iglesia va y predica sus actividades. Incluso, hermano, yo sé que es bueno nombrar lo que Dios ha hecho, pero nuestro llamado es a mostrar la santidad de Dios, a mostrar su gloria, su resplandor. El hermano Toniel Ríos Paredes dijo: ten cuidado de no amar más al reino que al rey. Hermanos, nuestro santo Dios es el objeto, es la razón de ser de nosotros. Nosotros estamos vivos porque el santo nos ha tocado. Nosotros hemos podido fructificar tal vez en una pequeña avenida porque el santo nos ha tocado. Al gadareno, ¿quién te salvó? Yo no sé, era Jesús, ya se fue. Pero Él es el santo. De mucho más, con más énfasis, y antes que mostrar o presumir, hermanos, o mostrar al mundo nuestro gozo, nuestra libertad, nuestra provisión, nuestra salud, nuestra familia, nuestra iglesia, antes y más que eso, es prioridad que la iglesia refleje la santidad de Dios. Este es nuestro llamado. Lo demás, hermanos, será una consecuencia. Así como este río de Ezequiel salía y el agua purísima del templo iba avanzando, iba dejando evidencias de su paso con el verdor, con los árboles, con las frutas. Pero la esencia de ese pasaje no son las frutas, ni los árboles, ni el pasto, es el río de Dios. Y a veces la iglesia estamos predicando los árboles y las frutas y el pasto. No, es el río de Dios, el centro de nuestro mensaje, debe serlo. La iglesia, como cuerpo místico de Cristo, debe continuar mostrando lo que su cuerpo físico mostró al mundo: su santidad y su justicia.
Por eso el apóstol Pablo dijo: predicamos a Cristo crucificado, pues su santidad y la justicia de Dios se ven en perfecta armonía en la cruz del Calvario. No se predica. Pablo dice que el centro de su predicación no era el Jesús que andaba sobre la mar, era el Jesús clavado en la cruz, porque allí están la santidad y la justicia de Dios en perfecta armonía. Gocémonos y alegrémonos en la santidad de Dios, mi hermano, no en nuestro gozo, no en nuestra alegría. Es la santidad del Dios que nos ha tocado, la vida que el santo Dios nos ha dado, lo que debe motivar nuestro gozo. El pueblo de Dios debe ser santo porque Él es santo. La iglesia debe ser pura como la esposa de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es puro, hermano, y no es es que es una evidencia, mis hermanos. Porque ya dijimos que Cristo es el agente que todo lo que toca purifica. ¿Cómo es posible que llega al día del Señor, a las bodas del Cordero, una mujer que no es pura? Eso solamente es evidencia que nunca tuvieron contacto. No estamos diciendo que la iglesia debe esforzarse y flagelarse y hacer todo y orar 3 horas diarias, 5 horas, pararse a las 3 de la mañana, no faltar a ningún culto, venir a aplaudir más fuerte, cantar más fuerte, saltar más alto, para que entonces pueda ser novia. No, lo que está diciendo es que la novia, dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero al ser puros y sin mancha, viene de que Él nos escogió en Él, viene del contacto con Él. No es que la iglesia deba esforzarse a ser pura y sin mancha para entonces calificar a ser novia, no. Él escogió a la mujer, a la negra, Él escogió a la quemada por el sol, Él escogió a la mujer menospreciada, la tocó y la purificó para Él mismo. Llegar a ser santo, hermano, también incluye esforzarse delante de Dios. Él nos ha purificado, pero debemos cumplir con lo que Él nos pide, vivir solo para Él. Esto es conocida como la vida del Espíritu. La vida del Espíritu no es andar flotando, hermano. La vida del Espíritu no es andar discerniendo los pecados de los hermanos y diciendo: hey, tú creo que no estás dando fruto, tú no estás dando la estatura, hey, tú no estás. No, la vida del Espíritu no es eso. La vida del Espíritu es entendernos tocados por Él y caminar viviendo para su gloria, agradecidos, sonriendo porque el Santo Dios nos ha tocado. Y cuando alguien nos pregunte: ¿y por qué sonríes? Porque era pecador, porque estaba podrido en mi pecado, porque era pestilente en mi sola existencia delante de Dios, pero Él me tocó y ahora puedo vivir en libertad y gozo delante de Él. La santidad de los creyentes tiene su origen en Dios, hermano. Debemos tener claro que la iglesia tiene su origen santo en Dios. La santidad de Dios hace que el pecado sea inaceptable. Hermanos, no podemos justificar el pecado. Y tendemos a decir: es que se justifica el pecado porque no se castigó a tal. Pero todo inicia desde que tú estás justificando el tuyo. Porque el Señor nos ha tocado a nosotros de manera individual, a cada uno de nosotros. Espero que tú pudieras testificar hoy: el Señor me tocó, el Señor me tocó, el Señor me tocó. Entonces, no esperemos que las iglesias de manera general manifiesten una pureza inmediata. No, el llamado es personal. El llamado es personal. Isaías era parte del pueblo de Dios, ¿o no? Y él fue tocado. Y dice la palabra que su impureza fue quitada. Pero ¿recuerdas lo que dijo él? Soy un hombre de labios impuros que habita en un pueblo de labios impuros. ¿Sabes qué pasó después de esto? Que él fue un hombre purificado habitando en un pueblo de labios impuros. Y era el pueblo de Israel, y era el pueblo de Dios. La santidad comienza con nosotros. La santidad de Dios exige arrepentimiento delante de Él. Puesto que el pecado es inaceptable, hermanos, debemos ir al arrepentimiento. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia,
Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. No podremos hacer esa solicitud si no sabemos que Dios es el único que nos puede santificar. Muchas veces antes de correr a Dios y clamar por su toque, nos estamos esforzando por nuestros propios medios, por dejar ciertas prácticas. Y entonces cuando nos damos cuenta que no podemos, entonces sí, como segunda o tercera opción. Porque primero buscamos nosotros en nuestros medios. Después buscamos a un pastor para que ore por nosotros, nos imponga su mano y nos purifique. No, el carbón es Cristo. No un ministro, el carbón es Cristo. Vengamos en arrepentimiento a Él. Él es el agente purificador de la iglesia. Cristo nos purifica, el Espíritu Santo nos purifica. Venir a estar en comunión con el Espíritu Santo significa estarnos purificando constantemente. No es solamente buscar de nuevo los frutos y los dones. Primero que sea quitada nuestra culpa y los frutos y los dones como consecuencia del río de Ezequiel, vendrán los dones, vendrán los frutos. Pero hermano, a veces queremos los frutos sin ser purificados. ¿Y qué dice la palabra? Que el buen árbol da buenos frutos, pero el mal árbol. Seamos santificados en el Señor. Como una oración lo digo. La iglesia sin Dios no tiene la pureza para purificar al mundo. La iglesia no, por eso no estamos pudiendo purificar a este siglo. Por eso no podemos ser la sal y la luz de la tierra. Porque muchas veces no estamos caminando el camino de la santidad. Que insisto, no son rituales, es la comunión con Dios, es vivir en comunión con Dios. El Espíritu Santo tiene un papel fundamental en la santificación. La santificación es una obra especial del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos exige santidad. El Espíritu Santo capacita a los creyentes para ser santificados. El Espíritu Santo produce en nosotros la santificación. Gálatas 5:22 nos habla del fruto del Espíritu. Esto es la santificación. Es el fruto, no los frutos. El Espíritu Santo hace a los creyentes más como Jesucristo. La obra del Espíritu Santo es enfocarnos a Cristo, hermanos. La Biblia es el centro de la Biblia, es Cristo. Y el objetivo primordial del ministerio del Espíritu Santo es señalar a Cristo, es mostrarnos su perfección, es mostrarnos que Él es el Señor. Por eso dice, ninguno puede llamar Señor a Jesucristo si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mortifica nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué es mortificar? Sentir dolor. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La mortificación es matar el pecado en nosotros. El Espíritu Santo se opone a los deseos naturales del hombre. Por último, mis hermanos, dijimos al principio que un camino, así como el camino que caminó Cristiano en el progreso del peregrino, o el camino amarillo que Dorothy siguió para llegar a la ciudad de Esmeralda, tiene 3 elementos. El punto de origen, la partida, tiene límites, es decir, está definido. Hemos tratado de definir un poco cuáles son los límites de ese camino, pero tenemos un destino. Isaías 35:8, en este pasaje el profeta está hablando del futuro glorioso de Sión, de la esperanza última del creyente, y dice así, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, hermano, por torpe que sea, no se extraviará. Así como a Dorothy se le dijo, siempre y cuando tú camines sobre baldosas amarillas, no te extraviarás.
El camino de santidad, dice, siempre y cuando nos mantengamos en el camino que es Jesucristo y que va a ser acotado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a estar conduciendo a Cristo. Mira a Cristo, mira a Cristo, mira a Cristo, mira a Cristo. No nos perderemos. Nuestro camino, nuestro destino final de este camino de la santidad no es la ciudad de Esmeralda, mis hermanos. Es la ciudad celestial, es la ciudad de Dios. Y en Apocalipsis 22, 19 leemos esta santidad que fue mostrada desde la creación del hombre y acompaña en la revelación bíblica. Toda la Biblia está llena y muestra el camino de Dios. Hoy escogimos algunos momentos para tratar de resumir y dar una idea. Apocalipsis 22, 19 dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las que están escritas en este libro. Este río de santidad, hermano, también se ve en la Nueva Jerusalén, en la santa ciudad de Dios. El río que fluye del trono de Jehová está allí también. A manera de conclusión, hermano, y de reflexión final, quisiera usar las palabras escritas por el apóstol Pedro en primera de Pedro 1, del 13 al 23. Y si tienes tu Biblia a la mano, quisiera que nos pusiéramos de pie para leer la conclusión en las palabras del apóstol Pedro. Primera de Pedro 1, del 13 al 23. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, hermanos. La búsqueda de santidad no parte solamente de una emoción. Debemos entender a quién estamos adorando. Debemos entender a quién estamos buscando, a quién estamos pidiendo que nos toque. Por eso es bueno estudiar doctrina. En nuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Cristo y el Espíritu Santo ahí están, para el amor fraternal no fingido. Amaos a unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Cristo, hermanos, Dios es la santidad. A la luz de este entendimiento, hermanos, podemos entender aquel pasaje que dice que en esto se manifestó el amor de Dios, en que aún siendo pecadores, aún pese a esa gran distancia que existe entre Él y nosotros, Él dio su vida por nosotros.